Farcat, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, logró un fallo así por el cual el tema de la desaparición forzada, pues se trata ya de otro modo. No puede ser que en México quienes busquen a los desaparecidos sean las familias, las madres, los padres andan con picos, recorriendo kilómetros y kilómetros y nada. Yo publicaba apenas antes de ayer, sí, el tema de los desaparecidos, y pues desde que hay cuentas hace 40 años, sí, estamos hablando de un total, le voy a decir exactamente, de un total de 104,000 desaparecidos. Le doy estos datos. Con Vicente Fox, 801. Con Felipe Calderón, 16,763. Con Enrique Peña Nieto se disparó a 53,000. Y en lo que va de este gobierno del presidente López Obrador van 32,326. Margarita, ¿cómo estás? Gracias, buenas tardes por contestarme, señora ministra. Encantada, Joaquín, mucho gusto saludarte a ti, a todo el auditorio y gracias por el interés en una decisión de la Suprema Corte de Justicia. No, pues cómo no, si es que es una vergüenza, es penoso, no sé en otros países, pero a mí me importa lo que pasa en México en primer lugar, luego ya veo lo demás, ¿sí? Que estén dicho con una gran miles de madres, sí, miles de padres, Margarita, por el mundo, por todo el país, ¿sí? Con palas, con picos, con varas, con palos, buscando a quién, a sus hijos, a sus maridos, a sus hermanos, a sus esposos, a sus nietos. Eso retrata el punto al que hemos llegado. Fíjate que en la sentencia precisamente reflejamos que la primera sala no es ajena a ese dolor, que además equivale a tortura, porque además de que no encuentras a una persona que quieres, que amas, que de repente no sabes dónde está, ni siquiera puedes confiar en las autoridades para buscarla. ¿Por qué? Porque el principio de desaparición forzada implica que presuntamente es que participó el Estado de alguna manera, o obviamente elementos del Estado, justamente en esa desaparición. Entonces, imagínate, no nada más no lo encuentras, imagínate el dolor, la desconfianza. ¿Qué haces? Por eso, precisamente, como señalas bien, y qué bueno que se mencione, porque es verdad y es digno, es cómo las familias y los seres queridos hacen todo lo posible por encontrar a sus familiares desaparecidos. Entonces, yo creo que en este sentido, en la sentencia de la primera sala, lo que hace es poner claridad en la organización institucional, y en este caso interinstitucional, de todas las instituciones que participan o que tienen responsabilidad frente a casos de desaparición forzada. Estoy hablando aquí de la Sedena, de la Fiscalía, de la Comisión Nacional de Búsqueda, incluso para reparación del daño de la Comisión justamente de Atención a Víctimas de Delitos. Que creo que aquí esto contribuye a clarificar qué le toca a cada quien y cuándo, porque muchas veces yo quiero pensarlo y lo seguiré pensando, no creo que sea falta de voluntad de las instituciones, pero sí a veces se necesita claridad de qué le toca a quién y por qué. Aquí lo que ha existido es que a pesar de este dolor que tienen las familias, pues ¿qué hacen? Obviamente presentan su averiguación previa, empiezan las gestiones, pero se presentan obstáculos institucionales. Por ejemplo, hay un entendimiento de que no vamos a buscar o no a buscar, sino a entrar a otro tipo de medidas de reparación y de acciones, porque no hay una sentencia ejecutoria que condene, por ejemplo, a los elementos castrenses o policíacos que participaron en la detención de alguien. No es que haga falta una sentencia que condene penalmente, es que hay cosas que se deben de realizar, se debe de dar acceso a archivos, se debe de dar acceso incluso a cuarteles, se debe de dar información periódica y un acompañamiento. Es decir, las familias o las personas que buscan a personas desaparecidas, víctimas de desaparición forzada, no deberían estar solas de alguna manera y obstaculizadas, y además promoviendo averiguaciones previas y hasta amparos, pidiendo que se logre lo que el marco legal ya ordena. ¿Me explicó? Y en este caso, sí. La decisión de la primera sala es, a ver, ¿qué le toca a quién, por qué? ¿Y qué entendimientos hay? No hace falta que haya una sentencia que en materia penal
esté confirmando o la participación o el delito, o que sentencie, por decir una sentencia ejecutoria en materia penal de algunos elementos, para que entonces, por decirlo así, el camino empiece a ser andado. No, por ejemplo, uno de las medidas dictadas en este caso es que se publique un extracto de la sentencia, a lo mejor testando los nombres de los participantes o los de los presuntos responsables. ¿Por qué? Porque son presuntos responsables. Pero se tiene que publicar un extracto de la sentencia. Cuando efectivamente ya sean condenados, pues que se publiquen los nombres. Pero no que no se haga. Que no se frene el acceso a la información, porque luego las personas lo que perciben es que hay un ocultamiento de información, que ya hay una abstención de las autoridades para actuar, y eso genera mucho malestar social, ya no nada más un daño psicológico a los familiares, sino mucho malestar social y una imagen negativa de nuestras instituciones. Entonces yo creo que la decisión de la primera sala de ayer no nada más abona a facilitar o allanar el camino para que las reglas sean claras para las personas que buscan a sus desaparecidos, bien, sino que además entiendo yo que fortalece a las instituciones, porque la medida de que las instituciones tengan claridad y puedan separar a los malos elementos, serán mejores instituciones. Ahora, después de este fallo, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia a la situación anterior? Bueno, aquí hay cosas muy concretas que deben ser llevadas a cabo y hay tiempos. Por ejemplo, lo que debe suceder es que se le dé acceso a las personas acompañadas de un comité de búsqueda a los cuarteles si es necesario, a los archivos si es necesario, que se esté publicando de manera regular los avances en la investigación por parte de la Fiscalía, que la Fiscalía solicite a la Comisión Nacional de Búsqueda justamente la creación de este comité, que este comité no es una cuestión burocrática, es un comité de acompañamiento, de expertos, que acompañen, que asesoren y que puedan validar, que consigan toda la información posible de todas estas instancias, que se le dé todas esas facilidades de acceso a la información, de acceso a los lugares físicos, para poder encontrar a las personas y poder definir una estrategia de acción de qué más falta por investigar, que una evidencia vaya llevando a otra y a otra hasta encontrar a las personas, dar con el paradero de ellas. Entonces lo que debe seguir, porque la Suprema Corte da plazos fijos en su sentencia, pues es que hay plazos de 30 días, por ejemplo, para conformar ese comité. Claro, dependerá del momento que envíe la solicitud la Fiscalía. Yo tengo la impresión de que habrá muy buena voluntad de parte del Secretario de Gobernación, de la Sedena, de las Fiscalías, de la Comisión de Búsqueda, porque mi impresión es que en todas estas instancias trabajan funcionarios muy dedicados y comprometidos en ello, que lo que estaba sucediendo es que como son muchas instancias involucradas, chocaban entre sí, no quedaba claro y había mucho recelo, como de ¿por qué voy a aceptar una responsabilidad o una culpa si no hay una sentencia? No, dejemos claro, lo que hay que hacer es la puerta abierta para que puedan entrar efectivamente los mecanismos diseñados por la Constitución y por las diversas leyes que los prevén a investigar qué pasó con las personas, independientemente de que se esté siguiendo procedimiento penal. Entonces, ese es el acompañamiento armonizado que hay que hacer. Y es el mandato de la Corte, es a que las instituciones, con toda la fuerza del Estado que poseen y con toda la sensibilidad que poseen para respecto a las familias que están sufriendo, logren resultados. Es decir, para decirlo llanamente, veamos el cómo sí y no el cómo no.